Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café o bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila. Parece un espíritu chocarrero, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 10 de noviembre del 2023, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar de la continuada controversia de la Junta de Protección Social con las contrataciones del SINART en la Comisión SINART, así como de proyectos presentados para cerrar o darle más presupuesto a la agencia de publicidad del SINART, así como de la controversia la investigación en la Comisión de Ingresos y Gastos en el tema Banco Central contra datos personales y de la segunda convocatoria de sesiones extraordinarias que realizó el Poder Ejecutivo esta semana. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo cambian las cosas de una semana a otra, verdad, Lucho? La presidenta ejecutiva de la Junta ella no es la presidenta ejecutiva, la presidenta de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, doña Esmeralda Britton, volvió a comparecer ante la comisión que investiga las contrataciones del SINART. Y tras haberse revelado la semana anterior que había órdenes presidenciales para que se contratara a SINART y a su agencia de publicidad. Y que había una orden de que la Junta tenía que salirse de Canal 7 y punto. Correcto, eso en relación a la Rueda de la Fortuna. Esta semana, parece que le jalaron el mecate a la señora y le dijeron contexto, primero que nada. La señora no iba a llegar porque tenía un viaje organizado para ese día. Iba a estar fuera del país. Al parecer hubo órdenes superiores, diría yo, de que llegara a limpiar el nombre de nuestro querido mandatario, porque fue lo que llegó a hacer. El señor feudal. Exacto, no solo no se fue de viaje y sí llegó a la comparecencia, sino que cambió su versión completamente y dijo que fue decisión de ella y no orden presidencial todo lo que se dio. Y cuando le mostraron el video de la semana pasada, en la que ella ante una pregunta a la diputada Andrea Álvarez Marín, que le pregunta, ¿la presión vino de casa presidencial? Ella responde, Ahora digo que ese no significa sí, significa que no. Correcto, pero además el problema para esa señora no solo son sus declaraciones en la comparecencia de la semana anterior, sino las actas de la Junta Directiva, en donde queda explícitamente señalado que es por orden presidencial que se tienen que cambiar y que se tienen que hacer cambios. Yo nada más pregunto qué contendría un acta de las tantas sesiones al parecer secretas que han tenido, porque eso es otro tema que ha ido trascendiendo a lo largo de esta investigación en la comisión sobre el SINART, es que la Junta Directiva de la Junta, valga la redundancia, suele reunirse de forma secreta, porque es que no es privado. Los acuerdos, exacto. Porque no es privado, exactamente. Bueno, una cosa es, en una sesión pública o on the record, y se levanta un acta, una transcripción, se graba, etcétera. Están las sesiones privadas, por ejemplo, las que hace la Corte Plena, cuando se reúne todas las semanas, que es casi que la primera parte de su sesión, que se hace privada porque se están viendo temas disciplinarios. Y luego están las sesiones secretas donde prácticamente no se sabe ni siquiera que se reunieron y de qué temas se trataron porque no se levanta nada. Ningún acta, ninguna grabación, nada.
Y a lo largo de esta investigación ha trascendido de que la Junta tiene esa maña de reunirse no de forma privada, sino de forma secreta. Correcto. Y ahí está, entonces sería interesante ver qué se habla ahí. Pero es que el problema es que como es secreto, no dejan registro de nada. Y lo peor de todo es que lo reconozcan. Lo peor es que lo reconozcan así como si estuvieran haciendo una cosa que es absolutamente legal. Y lo que ellos dicen es que nosotros nos reunimos previamente para acordar lo que se va a acordar y discutirlo y ya después vamos a la sesión en la que eso es casualmente lo que dijo Chávez que iba a hacer si lo obligaban a transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno. Exacto. O sea, correcto. Es que es el colmo de los colmos. Ahora, habrá que preguntar en cuántas otras juntas directivas del país están pasando estas buenas prácticas. Me imagino que en todas aquellas donde el gobierno están obligadas a tener actas. Pero... Ajá, donde todas están, no, pero donde todas tienen, digamos, una mayor poder de decisión por parte del Ejecutivo. Correcto. Ahora, adicionalmente, entonces claramente la comparecencia del lunes se volvió en un, señor, usted en serio se va a contradecir aquí a Hacha una semana después. Y es que don Francisco Nicolás le puso los videos de ella la semana anterior y ella como es que eso no era lo que yo quería decir. Ajá. Es que no recuerdo, porque el diputado Ariel Robles, que también fue bastante inquisidor con la diputada, le preguntó varias cosas. Con la presidenta de la JPS, perdón. Le preguntó incluso si ella en algún momento había presionado a funcionarios o había dicho que si no se hacían las contrataciones iban a rodar cabezas. Y la señora dijo, no recuerdo. Aplicó un Figueres. No me acuerdo, señor juez. Y entonces, Ariel se veía muy seguro de lo que dijo, entonces todos dijimos como, o sea, él no solo sabe que esto pasó, él conoce, o sea, tiene conocimiento de que ella no solo lo dijo, sino que hay registro de que lo dijo. Pueden negarlo, estaba mintiendo. Correcto. Y dicho y hecho, bueno, claramente ella no lo niega, entonces no es nada. Pero ya en la última vez que a ella le pregunta Ariel el lunes, ella sí lo niega. Ya en la última vez que le pregunta, entonces usted no presionó a nadie, y ella dice no. Exacto, pero bueno, entonces el miércoles, porque esta sesión, como estamos en modo agenda corta y sobra tiempo, los miércoles también están sesionando 2 veces por semana. El miércoles llegó la funcionaria, que ya les digo cómo se llama, Marilyn. La ex funcionaria. Marilyn Solano Chinchilla, ex gerente general de la Junta. Quien fue despedida, dijo ella, en una sesión de esas secretas que se tomó en Junta, sin acta, sin audio y sin que la explicaran por qué la estaban echando. Correcto. Entonces, aquí hay que mencionar que doña Ada Acuña, que fue la que esta vez fue a la comisión, que el lunes que llegó doña Esmeralda, llegó casualmente doña Pilar Cisneros, a quien sí le respondió sus preguntas. Doña Ada sacó en cara el tema de que doña Marilyn tenga denunciada laboralmente a la Junta de Protección Social por despido justificado para intentar restarle validez a su testimonio. Como que ella tenía, digamos, esa agenda oculta tiene demandada a la Junta y por ende viene a hablar mal de la institución. Claro, pero una cosa no tiene una cosa que ver con la otra. Y de hecho, más bien creo que eso se le volteó la tortilla porque al final los diputados fue como, inclusive aprobaron una moción para que doña Marilyn pueda usar ese hecho, digamos. Se lo sacó en cara, exacto, en el juicio laboral. En el juicio laboral para evidenciar de que el acoso laboral, la persecución laboral de la que fue sujeto, todavía sigue persistiendo. Correcto. Y quedó ahí grabado en video, transmitido en YouTube y registrado ahí. Pero bueno, doña Marilyn llegó a hacer revelaciones muy fuertes. Y además, el comentario de Ada tiene un problema, y es que lo mejor de la comparecencia de doña Marilyn no es lo que ella dice, sino lo que ella aporta. Correcto. Porque la señora llega con un audio donde sale Esmeralda Britton presionándola a ella para que se haga la contratación de SINAR y donde dice justamente la frase esta que mencionó don Ariel de que es que si esto no pasa van a rodar cabezas empezando por la mía. Sí, el audio tiene puntos muy importantes. El primero que nada es que evidencia que Alan Trigueros, entonces presidente del SINART,
estaba presionando a las instituciones públicas para que le pasaran la plata de la pauta al SINAR, para que el SINAR la manejara. Número 2, menciona el tema de que aquí van a robar cabezas desde la mía y todas para abajo. Lo segundo es que al parecer se hizo una nota desde el Ministerio de Trabajo de por qué se tenía que contratar al SINART. Yo no entiendo por qué el Ministerio de Trabajo tendría que haber hecho una nota sobre eso. Y o sea, es como la justificación. justificación. Exacto, no. Yo tampoco entendí a qué se refería ella. Lo que sí entendí... A ver, hay 2 puntos claves. El audio se envía momentos o días antes de que entre a regir la nueva ley de contratación pública. Ajá, y ahí se justifica, digamos... Bueno, esto lo explica doña Marilyn. Me preguntan cuál era la urgencia que tenía doña Esmeralda ahorita de que eso saliera pronto. Y entonces ella pone el marco, el contexto temporal. Estábamos a fin de año, SICOP había anunciado que iba a suspender la plataforma. De hecho, hasta nosotros estábamos medio estresados con eso porque hay instituciones que ponen concursos a final de año para no subejecutar la plata. Entonces uno tiene que correr a concursar y toda la cosa. Y entonces era esa situación. SICOP iba a suspender la plataforma porque venía a entrar a regir la nueva ley de contratación pública, pero ¿qué es lo que trae esa ley de contratación pública administrativa nueva que jode, digamos, al SINAR? Es que el porcentaje que ahora las empresas que son contratadas por el Estado vía SICOP, el porcentaje de subcontratación que pueden hacer esos proveedores se bajó de un 50 a solo un 20%. Correcto. Y el SINAR, lo que hace los subcontrata. Y exactamente. Entonces, por eso recordarán ustedes aquella portada de La Nación que Rodrigo Chávez y don Fernando Sandí en Casa Presidencial una vez, donde La Nación precisamente demostraba eso, de que contratar al SINAR para que hiciera esas cosas terminaba saliendo más caro porque el SINAR terminaba subcontratando a otras agencias de publicidad para que lo hicieran, porque no podían hacerlo a ellos. Correcto. Y además, yo creo que con la nueva ley de contratación entra esta condición de que cuando haces excepción de contratación entre entes públicos, tenés que hacer los estudios de mercado que justifiquen por qué estás contratando a un ente público y no a alguien que podría ser más barato. Y por eso es que aquí entra el tema de por qué Rodrigo Chávez ordenó que se hiciera ese estudio de mercado. Claro, porque era para la rueda de la fortuna. Era el requisito y ahí está la orden directa que, de acuerdo con funcionarias técnicas del SINAR, que fueron a una reunión de Casa Presidencial con él, ahí está el tema de cuando él dice, bueno, hagan el estudio de mercado y luego que SINAR presente una oferta más baja que eso y se lo dan como una contratación entre entes de derecho público. En todo caso, al final, ni siquiera se cumplió. Porque SINAR presentó una oferta, la oferta más baja era de OPA. Creo que es ya lo vimos. Un canal nuevo, creo. Ajá, un canal nuevo. Y SINAR te ofertó más alto que eso. Ahora bien, es una oferta obviamente más baja que la del Canal 7, 90,000 colones menos por programa. Pero seguía sin ser la oferta más baja del estudio de mercado que hicieron. Probablemente. Exactamente. Entonces ahí empiezan ya a darse los hilos de todo lo que se ha ido revelando a lo largo de las últimas semanas y de los últimos meses. Correcto. Oiga, y esto es nada más una de todas las instituciones que contrataron con SINAR, porque claro, cuando la Contraloría les rechaza el famoso presupuesto, que también se conoció esta semana que SINAR decía que iba a tener contratos que todavía no tenía firmados y demás, y trató de incluirlos dentro de ese presupuesto, o sea, metió la plata pero no justificó dónde vendría, lo cual por eso es parte de las razones por las que les rechazan el presupuesto. Son 8 instituciones más o menos, 8 o 9 que habría que ir a revisar una por una qué pasó. Correcto. Lo otro es que, bueno, claramente don Ariel prensó y dejó en una posición muy incómoda a doña Esmeralda Britton, porque de nuevo ya esa contradicción, no solo la contradicción de la semana anterior con esta, sino negar algo abiertamente que se le preguntó, ¿eso qué es? ¿Falso testimonio? Perjurio y falso testimonio. Sí, entonces ya la comisión acordó trasladar las actas al Ministerio Público para lo que corresponda. Y el audio. Y el audio, por supuesto, que la deja
en una Entonces situación ahora, delicada. General Davidson decía, don Francisco Nicolás, pasó de una potencial testigo de la corona a una imputada. Correcto. Así es. Exacto. Y siguiendo con el tema Sinar, la semana pasada me parece que fue la diputada Joana Obando Bonilla, del Liberal Progresista, Correcto. presentó un proyecto de ley para cerrar la agencia de publicidad del CINART. Eso le hizo ser merecedora de ataques en uno de los circos semanales que se hacen en Zapote, de parte del presidente y el presidente de la Junta, del CINART. Y ahora salió doña Ada Acuña Castro, a quien doña Dinora Barquero se refirió ayer, el jueves, en la Comisión de Ingreso y Gasto como la mujer de Lot. Lot es un personaje bíblico. Doña Ada presentó un proyecto para que más bien duplicar el porcentaje de pauta que las instituciones públicas tienen que destinar al CINART. Correcto. Y no solo eso, también, esto lo detectó May, aunque lo hace mal, doña Ada pretende meter que el CINART es una institución casi que adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, en lugar del Ministerio de Cultura como está hoy, dizque que para zafarla de los controles presupuestarios que tiene para con la Contraloría. ¿Entiendes? Para que la Contraloría no le rechace el próximo presupuesto. Correcto, y entonces recaería en la Asamblea Legislativa. Ahora, lo hacen mal, porque lo que hacen es meter un artículo que dice que para todos los efectos presupuestarios, organizacionales, o sea, de organigrama estatal y presupuestarios, el CINART está dentro del MISID. Pero si querés hacerlo bien, tenés que invertirlo en una adscrita del MISID, entonces tenés que quitarle su rango de independencia que tiene. Y tenés que quitar y sigue estando el artículo 2, que no lo reforma, el artículo 2 de la ley del CINAR, que dice que para efectos presupuestarios se rige por las disposiciones de la Contraloría General de la República, y eso no lo está quitando, así que está creando una antinomia, digamos. Correcto, porque no solo son malos, digamos, ni siquiera hacer las maldades bien las pueden hacer. Correcto, entonces obviamente en las redes sociales, al menos en las nuestras, reaccionaron de la forma en la que esperábamos que iban a reaccionar. Es como, mae, read the room. Ajá, exacto. Read the room. Y no solo eso, ahora sale CINART, ahorita antes de que empezáramos a grabar, mandaron un comunicado ensalzando prácticamente a doña Ada Acuña por haber presentado el proyecto de ley, y además don Fernando Sandí vuelve a incluir ataques directos hacia la diputada. No, directos no, porque se le pega las mañas del presidente y no menciona precisamente de qué la está acusando. Está acusando a la diputada Joana Obando. Le dice, primero que nada, persona supuestamente liberal, que a base de imputaciones tan injustas como falsas, nos quiere sacar del mercado para favorecer intereses que ya debería explicar públicamente. Algo sabe don Fernando Sandí que nosotros no. Algo se está inventando, Aris, porque si este gobierno, si en algo son buenos es en levantar falsas sospechas. Pero bueno, esto sobre el tema CINAR, y vamos a finalizar con que por su control político en este tema y su manejo de la comisión, nuestro congresista de la semana es don Ariel Robles Barrantes. Y es que él la agarró incómoda. De hecho, era cansado la comisión, porque, a ver, muchos llegan ahí a perder tiempo. No tienen claridad, no tienen una línea de investigación, llegan como a basurear a Esmeralda y a tirarle, digamos, a su ética y su cambio, y no llevan una línea investigativa, digamos. Ariel por lo menos sabe por dónde quiere llevar las cosas. Correcto. Entonces es frustrante cuando tienen 5 minutos y después hay que esperarse toda una ronda para que le vuelvan a dar la palabra. Pero bueno, al diputado... Sí, hay ciertos diputados que deberían mejor reservarse sus minutos y dárselos a Ariel. Hay diputados que podrían compartir el tiempo, exacto, que lo compartan. Están como... le ayudan al CINART, o en este caso a la Junta, entorpeciendo las acciones de otros que sí tienen líneas claras. Pero bueno, el reconocimiento para el diputado del Frente Amplio. Pero pasamos al siguiente tema, Lucho. Siguen los pleitos institucionales. Esta vez compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto la señora Superintendente de Entidades Financieras y Rocío
y pensiones, ¿no? Ella tiene 2 cargos. Ella tiene 2 superintendencias, ¿correcto? Correcto, doña Rocío Aguilar, a hablar sobre el famoso tema Banco Central, datos personales. Compareció en compañía de Alberto Dent. Alberto Dent, presidente del CONACYF, que es el donde están unidas bancos, todas las superintendencias y demás. Es como el ente rector del sector financiero. Llegaron a comparecer para hablar del tema. La comparecencia se convirtió en un quién apoya a Rocío y quién está contra Rocío, básicamente. Correcto. Se volvió personalísima. Sí. Se dejaron claros 2 bandos. Uno, el oficialismo, obviamente, y el Frente Amplio. Y el otro, el liberal progresista, Nueva República, Liberación Nacional y la Unidad. Correcto. Ahora, paréntesis, el diputado liberal progresista con otras firmas presentó un proyecto de ley para reformar la ley del Sistema Estadístico Nacional y justamente quitar la parte del artículo de la ley del Sistema Estadístico Nacional que dice que si un funcionario público no envía la información que las instituciones del CEN le piden para el ejercicio de sus funciones, se les deben encontrar en desacato, que fue lo que usaron para denunciar a Rocío Aguilar. Correcto. Que fue una de las recomendaciones que hizo la OCDE en su momento, porque dijo, ok, todo bien que haya una obligación, pero si no hay una forma de obligar a la gente a que cumpla con, y esta obligación no existe realmente, ¿verdad? Si no hay, ¿cómo fue que me dijeron el otro día? Si un problema no tiene consecuencias, no es un problema. En este caso, si un desacato no tiene ninguna consecuencia, no hay desacatos, nada pasa. Entonces, como dije, en realidad sería incumplimiento de deberes. Creo que pasaría a ser incumplimiento de deberes, pero en el cumplimiento de deberes es un tema más ambiguo. En todo caso, creo que tiene una pena más alta que la otra, digamos. Correcto. Y recordemos, a ver, yo creo que el artículo sí se podría reformar porque y esto es algo que siguen mencionando, que es como por qué el Banco Central fue tan violento de poner la denuncia. Y esto lo hablamos en otro podcast, pero es que el artículo no dice puede denunciar, tiene que denunciar. Correcto. Desacato. No hay margen de interpretación, digamos. Y yo ahí sí entiendo que se deba reformar la redacción, que se pueda reformar la redacción. Sí. A ver, ya aquí sobre este tema ya hemos, digamos, más o menos establecido ciertas líneas. Uno es que la ley técnicamente ampara al Banco Central a hacer lo que hizo. En general, todo lo que ha hecho. Según nuestras interpretaciones, correcto. Hay que esperar a ver qué dice la sala, pero ahora, sí, el diferendo en lo que hay, en lo que yo tengo, es, y esto creo que lo llegó a decir este especialista en temas de datos personales, la audiencia pasada, de apellido París. Mauricio París, el abogado. Ajá. Y es algo que yo lo había mencionado acá en el podcast. Es que, cuando la Sala Constitucional dice que los datos crediticios, de comportamiento crediticio, no los datos crediticios, que eso también dije que son cosas diferentes, que los datos de comportamiento crediticio son datos privados de interés público, esa sentencia fue previa a la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos. Y ahora, esto lo dice él porque yo no lo he podido verificar porque no lo he revisado. Él dice que desde que entró a regir esa ley, no se ha emitido ninguna otra sentencia donde se reitere eso. Donde se insista que esos datos son datos privados de interés público. Claro, pero en todo caso, lo que el Banco Central está pidiendo no son datos de comportamiento crediticio, que según esa jurisprudencia vieja, o que todavía está ahí de la Sala Constitucional, es lo que se podría pedir. Está pidiendo datos crediticios, datos de qué persona tiene un crédito, dónde tiene un crédito, de cuánto es el monto del crédito. Correcto. Y ahí es donde ya entra el tema del secreto bancario, que es diferente. Entonces, ahí es donde en este tema tenemos una diferencia. Porque lo que ampara la sala es datos de comportamiento crediticio. Entiéndase si usted está al día, está en mora, si pagó el crédito a tiempo. No si tiene un crédito, de cuánto es el crédito y en dónde tiene el crédito. Sí, ahora aquí hay un tema y es el tema de la ley del Sistema de Estadística Nacional, porque como esa ley en su artículo, no me acuerdo cuál era en este momento, lo puedo buscar, dice que los datos que requieren consentimiento informado para que las instituciones para
que se puedan ser, digamos, que requieren un consentimiento informado para ser compartidos, no incluye el tema de socioeconómico. Que la ley de protección de datos sí lo incluye y en la ley del Sistema de Estadística Nacional está excluido de aquellos que requieren consentimiento informado expreso. Correcto. Ahora, yo creo que incluso la sala puede decir que aquí quienes fallaron fueron los bancos. Por haber entregado información que no debieron. No, porque los bancos, sabiendo que tienen una obligación de entregar esa información, no incluyeron en el consentimiento informado que todo el mundo está obligado a firmar cuando abre una cuenta bancaria, el que esa información va a ser trasladada a la SUGEF o al Banco Central para fines estadísticos cuando lo soliciten. Claro, pero eso sería solo a partir de las cuentas y todo lo hecho a partir de que entró en vigencia esa ley, que no es tan... Eso es a partir del 2021, probablemente, 19. No, esa ley es 19, puede ser. Puede ser. Pero sí, aquí falla, porque cuando uno revisa los consentimientos informados de los bancos, ellos sí dicen que la información tiene que ser compartida con la SUGEF. Entonces, digamos, uno ya firma, porque la gente dice, yo no he firmado autorizado que le pasen mi información a nadie. Eso es mentira. Usted cuando abre una cuenta, firma un consentimiento informado y si usted lo lee, dice a las autoridades que lo requieran o a la SUGEF expresamente, dependiendo del banco y su redacción. Ahora, además, la justificación del Banco Central es que cuando hay una ley que me habilita a pedir información, no se requiere consentimiento informado. Y esa ha sido la posición del Banco Central. La ley del Sistema de Estadística Nacional me permite pedir esta información si la requiero para fines estadísticos. Correcto. Ahora, de nuevo, de Dengo. Bueno, no, termina. No, de nuevo, es una de esas cosas en las que yo digo que entramos a la OCDE para darnos cuenta que no nos gustan las recomendaciones de la OCDE. De hecho, doña Sofía Guillén dijo que es que estábamos entrando en el oscurantismo de los datos personales. Pero el tema es que la posición del Frente Amplio ha sido en contra del secreto bancario. Ellos están en contra del secreto bancario. Consideran que esa información pues debería estar al alcance de todos porque así se supone habría un mayor... Pues yo no creo que al alcance de todos, pero de las autoridades. Digamos, veamos, a paréntesis, veamos el caso del Banco Nacional, el reciente robo. ¿Cómo es que uno de estos tipos compra un terreno de 22,000 metros cuadrados? Estamos hablando de 2 hectáreas. Perdón. Con un salario que no llega a 1 millón de colones y a nadie se le prende una alarma en algún lugar, digamos. Que debe decir como aquí hay algo raro. Sí. ¿Cómo es que alguien está comprando 3 millones de colones a la semana por juego en lotería y nadie dice como este muchacho no tiene esta cantidad de ingresos? Correcto. Porque todo eso pasa por operaciones bancarias. A ver, yo no tengo forma, porque lo dijo, no lo ha dicho, pero digamos, si ¿cómo llegamos a la cifra exacta? Es un señor. Exacto. ¿Cómo llegamos a esa cifra? ¿Hay alguna forma de rastrearlo? Lo que pasa es que nunca se rastreó, nunca nadie dijo como, hey, este man está gastando mucho. O le está ingresando más plata de la cuenta. Porque los bancos son un descaro, es un desastre. Pero bueno, en eso yo comparto de que no todo el mundo... O sea, a ver, yo sí soy de la posición de que toda la información debería ser pública y todo sería más sencillo. Sé que no va a pasar, pero por lo menos que las autoridades reguladoras y fiscalizadoras sí tengan acceso a esa información de forma más sencilla que a través de un caso judicial específico. Pero bueno, esas son posiciones. Pero bueno, ahí está presentado ese proyecto que en síntesis... Había otro en este tema también que presentaron, que era... No lo vi. Pero ese fue para... que el banco... creo que era para quitarle al Banco Central la posibilidad de pedir los datos. Es que no tengo claridad de quién fue en este momento. Fue hace como 2 semanas. La reforma de Dengo es establecer que la remisión de la información estadística debe hacerse mediante soportes materiales seguros. Establecer como requisito que la solicitud de datos debe ser proporcional y razonable. Establecer la obligación de informar el propósito de la solicitud de los datos e informar los mecanismos de confidencialidad, disponibilidad e integridad que se aplicarán a esos datos. Asimismo, aquí es donde está el cambio más importante. Se establece que las instituciones que forman parte del Sistema Estadístico Nacional deben tratar los datos personales de forma anonimizada o desasociados de su titular
y que solo pueden usarse para fines estadísticos. Y aquí también cambia otra cosa respecto a lo que está hoy. Prohíbe cualquier tratamiento de datos personales sin anonimizar o sin desasociar de la identidad, incluso el momento de hacer transferencia de datos. ¿Qué es el efecto que va a tener esta reforma? Que bueno, entonces se va a tener que desarrollar un indicador, un número de identificación estadístico para cada persona que solo las instituciones del Sistema de Estadística Nacional puedan tener, conocer, para entrelazar bases de datos y tratarlas con ese indicador. Que es más o menos, es casi comparable con lo que nos está pidiendo la OCDE, de que nos deshagamos del número de cédula como número de identificación tributaria. Correcto, nada más que ese número sí sería público probablemente. Sí, y probablemente que la base de datos esté encriptada, donde esté qué cédula corresponde a qué indicador. Pero bueno, a mí eso me parece correcto. De nuevo, a mí me parece que la vía correcta, porque así es como se hace en otros países, es que haya una institución que genere los identificadores estadísticos para cada persona que se está estudiando y que haga los cruces con las bases de datos necesarios y ya entregue el producto cruzado para que se haga lo que se tenga que hacer. Pero bueno, el otro proyecto en esta línea es de, ¿cómo se llama este señor? Alejandro Pacheco, que era una reforma al artículo 40 de la Ley Orgánica del Banco Central para que cuando el Banco Central haga solicitudes de información a la SUGEF, esta deba ser suministrada de forma anonimizada y se le prohíba al Banco Central solicitar información de forma masiva a cualquier institución pública o privada del sector financiero. Básicamente, volarse la ley del Sistema de Estadística Nacional que obliga a las instituciones a entregarle información al Banco Central para fines estadísticos. De nuevo, entramos a la OCDE para darnos cuenta que no nos gustan las mejores prácticas, pero bueno. Correcto. Y bueno, para ver el tema de la controversia, Berton, durante esta audiencia se le fueron un poco encima a doña Sofía Guillén porque sus comentarios hacia doña Rocío... A ver, hagamos un paréntesis. Ellas no se soportan como personas, o sea... Doña Sofía y doña Rocío. Exacto, porque en medio de la discusión fiscal, de la reforma fiscal del 2018, Sofía era asesora de los sindicatos y doña Rocío fue la que lideró ese proceso, entonces nunca se han llevado bien. Eso es notorio y evidente, digamos, no hace falta que ninguna de las dos lo confirme, no hace falta más que ver sus interacciones para darse cuenta de que es así. Y al parecer doña Sofía ha sacado en cara el salario que tiene doña Rocío como superintendente. Correcto, lo cual dijo Rocío que era un dato equivocado porque fue muy gracioso la forma en que se lo dijo. Porque doña Rocío le dijo, es que usted anda dictando mal el dato de los salarios porque esos eran los viejos y hubo una ministra de Hacienda en 2018 que trabajó una reforma fiscal que redujo esos salarios a la mitad. Entonces, recuerde eso también. Entonces, como que le echó en cara eso, porque además, y le recordó que a ella le pagan ese salario para tener 2 superintendencias. Correcto. Igual a mí me parece... No, esto surgió porque, cuando dentro del interrogatorio que se empezó a cuestionar lo que la comisión considera un acto hostil del Banco Central hacia doña Rocío, que fue haberla denunciado penalmente, alguien creo que usó el término de condiciones laborales. Fue doña Andrea Álvarez. Sí. Ajá. Sí, ¿qué clases de condiciones laborales son estas? Porque lo que Rocío dice es como, bueno, yo tengo 2 opciones. O me demandan por entregar los datos o me demandan por no entregar los datos. Y tengo que escoger con cuál me quedo. Y ahí fue donde ella dijo, o sea, ¿qué condiciones laborales son esas? Entonces doña Sofía intervino y dijo, yo no veo honestamente aquí tampoco a doña Rocío como una víctima del proceso. No creo que sea una víctima de nada y tampoco creo que tenga condiciones precarias laboralmente por la señora superintendenta y su salario. Eso generó que entonces doña Katia Cambronero Aguiluz le dijo que no era sororo cuestionar el salario, o sea, sacar el salario en este tema, lo cual es cierto, es un golpe innecesario. A ver, ¿para qué? ¿Alguien le anda cuestionando a Sofía Guillén que le paguen 4 millones en la asamblea? ¿No? Ajá, y doña Vanessa de Paul le dijo, bueno, tal vez usted hizo ese comentario porque llegó tarde a la comisión. Y entonces también salió regañada porque Sofía le dijo que ya estaba oyendo la comisión. Nadie los tiene, pero era innecesario. Y ese es un problema que tienen, digamos, la fracción del Frente Amplio, lo hemos dicho, es la mejor preparada, no es la emocionalmente más hábil. No tiene, ¿cómo ponerlo? Excepto Jonathan Acuña,
que sí es mucho más sereno y comedido en sus intervenciones, exacto, y sí evita en la medida de lo posible írsele al cuerpo cuando se puede ir al cuerpo, o sea, o cuando está la posibilidad de. El resto muchas veces se va al cuerpo. A diferencia de Antonio Ortega, que aprovecha cada oportunidad posible. Cada que puede le tira a Eliezer Feinsack. Y yo por eso a mí honestamente no me gusta. A mí no me gusta don Antonio Ortega como diputado precisamente por esa actitud bully que tiene. Correcto. Que entonces actúa como un bully. Claro, y además es que, digamos, el comentario de doña Sofía no aporta a la discusión que se estaba teniendo, y lo único que deja en evidencia es la riña personal que tienen desde hace años. Que inclusive fue sumamente innecesario, porque, a ver, doña Sofía casi que se ha mantenido en silencio más que todo en esas audiencias, porque ellos ya tienen una posición establecida. De nuevo, ellos consideran que el marco legal existe y ampara al Banco Central en hacer lo que hizo, y además tienen una posición ideológica de que están en contra del secreto bancario como tal. Y de los bancos que... Obviamente no van a cuestionar al Banco Central por lo que hizo. Entonces, más bien han hecho preguntas, digamos, como intentando evidenciarle a los demás de que lo hicieron porque esta ley, que es lo que es esto que dice, se los permite. Y hasta ahí llegan sus participaciones. En cambio, pues ya el jueves, que llega doña Rocío Aguilar, ahí sí, ¿verdad? Es que usted, ¿verdad? Y ahí entonces es donde se sale ese resentimiento que se tiene por la reforma fiscal, y se pierde la forma, se pierde la perspectiva, se pierde el señorío, etcétera, etcétera. El señorío no haría, pues se pierde se pierden la clase. Se alteran. Este es el legítimo, se alteran y el que se enoja pierde. Ajá. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que son las convocatorias a sesiones extraordinarias. Eso le toca a May. El Poder Ejecutivo había convocado a partir del 1 de noviembre, que empezó este segundo periodo de sesiones extraordinarias, 9 proyectos de ley, incluyendo sus 5 proyectos de seguridad, que son sus proyectos insignia, digamos. Comillas, como si valiera algo lo que presenta el Ejecutivo. Pero bueno, es que son malos proyectos. De nuevo, es igual que el de A. O sea, no solo es que tenés una mala intención, porque es quitarle a la Contraloría su potestad de control sobre instituciones autónomas, pero es que además lo hacen mal. O sea, es que ni siquiera puedes hacerlo bien. Entonces es molesto, y yo entiendo el enojo de muchos diputados, porque es como, trabajar con esto es arreglarle al Ejecutivo el proyecto que presentó, y tuvieron que hacerlo para que después vayan a decir como nuestros grandes proyectos, gran aporte a la sociedad, cuando lo único que queda es el título y el número de expediente. De hecho, ¿querés que hablemos de eso antes de que hablemos de la convocatoria? ¿De qué? Del proyecto de seguridad que tuvieron que arreglar No, ese es el último tema. Ok. Pero bueno, entonces se había convocado 9 proyectos, se amplió la convocatoria con otros 18 proyectos. Esos 18 proyectos, 11 son del propio Ejecutivo, 3 son los de Pilar, que es una extensión del Ejecutivo, y solo se convocó un proyecto de cada una de las otras bancadas, excepto Nueva República. Hay mucho tema, se incluyeron proyectos recién entrados, que está el TLC con Ecuador, que por cierto la Corte de Ecuador la había declarado inconstitucional, entonces yo no sé qué va a pasar con eso. Hay un protocolo de enmienda al Acuerdo de Marrakech que tiene que ver con la OMC. Un nuevo proyecto del Ejecutivo para autorizar que el Ministerio de Justicia utilice el famoso proyecto Terrazas 2, que es el que dicen que es la cárcel que no es cárcel. Ajá. Para que eso se pueda utilizar como centros para los funcionarios penales. O sea, que como no se puede utilizar como prisiones, que los puedan usar el personal de justicia del centro penitenciario para sus dormitorios, oficinas, comedores y demás. Al parecer ahí en la ley dice que tiene que ser usado para algo en específico, entonces hay que cambiarle ese algo en específico, es un proyecto concreto. Lo otro es aquel proyecto de Pilar Cisneros de reforma constitucional, que reforma el 105 de la Constitución Política para que la ciudadanía pueda legislar en materia de pensiones vía referéndum. Ay, qué señora amnesia. Exacto. Y de los de oposición que se convocaron, se le convocó a Carlos Felipe García Molina del PUSC,
el proyecto que es reconocimiento y equiparación de títulos y grados universitarios otorgados por instituciones extranjeras de educación superior. Entiéndase quitarle la autonomía, el monopolio que tienen ahorita las universidades públicas de decir qué títulos se reconocen y qué títulos no, y con hay que reconocerlo, un alto grado de burocracia en el medio. Bueno, termina y luego te doy una actualización sobre lo del TLC con Ecuador. Ok, después se convocó uno del Frente Amplio presentado por Jonathan Acuña, que es límite de gasto estatal en las campañas políticas 2026 y 2028. Es el famoso transitorio que se aprueba cada 4 años, porque lo que dice la Constitución que se da por deuda política es más de lo que se puede dar, entonces se rebaja cada 4 años. Es ese. Y a José Joaquín Hernández, de Liberación Nacional, se le convocó el proyecto Ley de Ciberseguridad de Costa Rica. Que es un proyecto macro sobre el tema de ciberseguridad. Y hay uno del PLP, si no me equivoco, que era de Dengo. Dame un segundo. Sí. Que es también X. Es la ley para derogar la Agencia Espacial Costarricense. Correcto. Sí, que nunca despegó. Correcto. Los demás son temas del Ejecutivo, reforma a la Ley de Migración y Extranjería, etcétera, etcétera. Exacto, el proyecto para eliminar el uso de billetes y monedas en servicios públicos, contratos de préstamo, o sea, entre Costa Rica y el BID y la Agencia Francesa de Desarrollo, no recuerdo cuál era. Aprobación de la adhesión, relaciones internacionales y las reformas estatales con la ley el que quiere reformar el MAC y el sector agropecuario. Y en la ley porque en el circo del miércoles ese tema salió a surgir y es como, ay, sí, la asamblea no ha aprobado este proyecto, y acaso que lo tenían convocado. Lo han convocado, exacto. ¿Verdad? No me aprueban el crédito y convocarlo. Convocarlo, exactamente. Igual esto va a durar en aprobarse porque eso está en Hacendarios y Hacendarios tienen presupuesto extraordinario en este momento que tiene prioridad, creo. No, Hacendarios, de hecho, se sentó sobre la galleta y dijo, hasta que usted no mande el crédito de infraestructura urgente corregido, porque dijeron que lo iban a corregir y nunca lo corrigieron, hasta que no nos mande esa vara corregido, nosotros no vamos a sesionar. Eso dijo Hacendarios. Y no lo han mandado corrigiendo. Y lo están cumpliendo y no van a sesionar. De ahí sí. Bueno, actualización sobre el TLC con Ecuador. 27 de octubre, El Universo, el mayor diario nacional de Ecuador, informó que las inconstitucionalidades que había señalado el Tribunal Constitucional de Ecuador fueron solucionadas después de que Costa Rica y Ecuador abrieran el capítulo de inversiones y modificaran los ciertos temas que habían, sobre los cuales la Corte había emitido observaciones, así que eso explicaría por qué hasta ahora fue presentado. Muy bien, a mí lo que me llamó la atención es que no adjuntaron el texto. Interesante, sí. Esto sí, el Ecuador lo va a ratificar hasta que entre su nueva asamblea legislativa, porque recordemos que ahorita están bajo lo que allá denominan la muerte cruzada, que es que el presidente disuelve el Congreso y convoca elecciones anticipadas. Es una vara súper rara, a todos los que no lo saben. Porque simplemente es una elección para que la gente que es electa termine el mandato. Termine el periodo que le queda por cumplir. Que es año y medio, si no me equivoco. Por eso ya pasó, ¿no? No han juramentado. No, ya se eligió presidente y toda la cosa, pero todavía esa nueva asamblea legislativa no ha asumido en Ecuador. Ya. Pero va a ser esa nueva asamblea la que le toque aprobar allá en Ecuador ese TLC. Ok, pero bueno, sí, me llamó la atención que no incluyeron el texto. O sea, probablemente lo van a anexar en algún momento, pero... Si lo anexaron, supongo que está mal. No lo anexaron, exacto. Solo dice como apruébese en todos sus alcances el acuerdo, pero el acuerdo no viene en el expediente. Pero bueno, también puede ser un error de la asamblea, que no... Digo, el servicio documental de asamblea tiene sus fallas múltiples. Pero bueno, pasemos al último tema, que es el proyecto de ley de intervención de llamadas. Correcto. A veces era uno de los proyectos presentados por el Ejecutivo que venían malos. Y no es que venían malos, es que venían con malas intenciones, porque ¿qué es lo que quería el Poder Ejecutivo? Que la DIS pudiera hacer escuchas telefónicas. Legalmente, porque estoy seguro que las hacen por debajo de la mesa. Ilegalmente. Exactamente. Eso es un secreto a voces de toda la vida, desde que yo soy un carajillo chancletudo. Cuando era un carajillo chancletudo, ahora no lo soy. Eso ha sido un tema de toda la vida. De hecho, cuando Mariano Figueres
Estaba en la 10. asumió en la DIS por primera vez. Él había prometido hacer público los expedientes de la DIS, cosa que nunca hizo. Que descanse en Salía paz, él. Mariano. Sí, que Sí, descanse en estaba ahí paz. metido. Que descanse en paz, don Mariano. En fin, ese proyecto es el... se me olvidó el número. Ya, 23,690. gracias, es que había cerrado, había abierto el reporte que no era. 23.690. El Ejecutivo pretendía, uno, ampliar las intervenciones a cualquier intervención de telecomunicaciones, porque Ajá. técnicamente por ahora solo está intervenciones telefónicas. Así que, por ejemplo, ahora van a poder intervenir, no sé, WhatsApp, Telegram, correos. Intervenir eso está más complicado. Sí, buena suerte con eso. Exacto. Pero lo que sí pueden Incluir- intervenir, o sea, como llamada Tesón, yo creo que es más fácil intervenir. Seguro. Intervenir también, o sea, para ampliar los delitos bajo los que se puede intervenir, que son homicidio simple y femicidio. Y hay otras cosas que no tenían sentido. Lo que hicieron fue Lógico. agarrar el proyecto Gloria Navas y meterlo en el expediente del Ejecutivo. Es altamente probable. No, pero estoy explicando qué es lo que quería hacer el gobierno. Ah, ok. El gobierno quería quitarle al OIJ la posibilidad de solicitar intervenciones y dejarlo solo en el fiscal general. ¿Por qué? Ujú. No sabemos. Y también quería abrir la posibilidad de que un juez de nuevo delegara en la Policía del Estado, la DIS, Fuerza Pública, la Policía de Fronteras. Así de ridícula era la redacción. La Policía de Turismo. Ajá, así de ridícula era la redacción. Hacer escuchas telefónicas. Y lo otro era que ampliaba de 3 a 4 meses el plazo de las intervenciones, con 2 prórrogas posibles, de modo que se mantenía en un único año. Servicios Técnicos presentó su informe, señaló todas las incoherencias o inconstitucionalidades o cosas que no tenían sentido de ese proyecto. Y como dice May, lo que la Comisión de Seguridad hizo ante la actitud del gobierno de no convocarles todos los proyectos de seguridad que pidieron es agarrar el proyecto que sí es de ellos, ponérselo encima y dictaminarlo. ¿Y cómo lo dictaminaron? Mantuvieron lo de que se pueda intervenir cualquier tipo de telecomunicaciones, lo permiten a los delitos de homicidio simple y feminicidio. Se desechó la idea de que el OIJ no pueda pedirlas. Se desechó la idea absolutamente y rotundamente de que la DIS pueda hacer intervenciones telefónicas, y sí se mantuvo el tema de la ampliación del plazo. Y bueno, ya el gobierno tiene uno de sus proyectos de seguridad dictaminado, aunque no es su texto, pero ya lo tienen. Enhorabuena. Exacto. Igual lo que quieren es el crédito, no el fondo. Sobre este tema de seguridad, porque la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, estaba convocada a la sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, justamente para ampliar la agenda. Y no llegó porque anda de gira con el presidente, entonces no puedo ir, convóquenme para otro día con mucho gusto. Y dijo, convóquenme con mucho gusto, y yo llego con el ministro de Seguridad y el de Justicia. O sea, no quieren que vaya sola, claramente, pero la última vez que llegó sola se la trapearon. Encima poniendo condiciones. O sea, esta gente no se ubica. Lo peor es que doña Natalia fue diputada. Bueno, fue diputada realmente. Estuvo ahí sentada, no es lo mismo. Tuvo una curva. En fin. Y fue jueves de desplante, les decía, porque además de que Natalia Díaz no llegó, la presidenta de la Caja tampoco llegó a la Comisión de Limón. ¿Andaba en gira también? No daba en gira. Porque digo que por primera vez en no sé cuántas semanas ya tenían quórum formal, así que habían programado una sesión. Nombraron a alguien y no avisaron. Ajá, así que tenían una sesión programada de 12 horas en junta directiva y dicho para sacar pendientes. Y dicho y hecho, ayer subieron como 6 streamings de cada parte de la sesión de junta directiva de la Caja a YouTube, porque ahora esas sesiones se transmiten. A veces son muy interesantes escucharlas. La calidad es un asco, eso sí, tengo que decirlo. La calidad del sonido es terrible y la calidad del video también. Pero bueno, ahora por lo menos las transmiten. Ok. Así que si alguien no tiene nada que hacer y considera que quiere perder un poco de su vida, de las ganas de vivir. De sus ganas de vivir, pueden escuchar las sesiones de junta directiva de la Caja y entender por qué a veces la Caja es como es. En muchas cosas. Es como ver sesiones de corte pleno. Usted ve una sesión de corte plena que lo diga mal que lo hace y usted entiende todos los problemas que tiene el Poder Judicial. Están ahí representados, personificados. Y bueno, hechos persona, pero bueno.
Estamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos yo en 8. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr